un poco sobre el aspecto de la magnetoterapia, pero sobre todo para hablar un poco de las propiedades de unidades portátiles o portables, como el Maxell en sus dos modelos, tal vez las más populares, que es el Artro y el MicroSir. Bien, como lo decía mi compañero, el ingeniero Sacher Sánchez, hablar de aplicaciones clínicas mediante magnetoterapia y definirla como una electroterapia sin electrodos pareciera para algunos ciertamente confuso o tal vez complejo de entender, precisamente porque los paradigmas han sido tradicionalmente concebidos de la utilización de electrodos para aplicar campos eléctricos endógenamente o sobre el cuerpo humano para convertirlo en un acto, digamos, terapéutico. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de compartir, vamos a compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos con estos dispositivos desde el punto de vista clínico y terapéutico, ejemplos de aplicaciones, pero sobre todo tratar de poner un sustrato básico de la razón de ser y la explicación de este agente físico convertido también en terapia y la justificación tal vez ligeramente física de su funcionamiento y su interacción con el cuerpo humano. Bien, definitivamente vamos a tener que llegar a la intimidad en esta conversación de lo que es inducir microcorrientes en profundidad. Un campo magnético y un campo eléctrico no están per se divorciados uno del otro. Es una serie de convivencia y coexistencia que, convertido esto como una opción terapéutica, ha de entenderse en función de los efectos que queremos lograr en el organismo y los cambios que queremos producir endógenamente. Por supuesto, parte de una premisa. Toda corriente o todo campo magnético o toda fuerza física que apliquemos al ser humano, no precisamente en ella está el acto curativo, sino más bien en el aprovechamiento de estas energías físicas aplicadas al cuerpo humano por el comportamiento propio a nivel celular y la toma de decisiones orgánicas para revertir alguna noxo o alguna condición fisiopatológica que pudiera tener el paciente en función de depresiones energéticas o desviaciones de comportamiento funcional en estado de salud. Hace más o menos unos 27 años, en un viaje allá por Cuba, fue la primera vez que tuve un acercamiento a un aparato de magnetoterapia. He de confesarles que antes del 93 mi acercamiento sobre estas tecnologías era ciertamente escaso. Pero bueno, ya los años han pasado y ya tengo un poco de canas, uso otro tipo de lentes y también hoy en día se utilizan una serie de aditamentos o equipamientos de magnetoterapia muy diferentes al de aquella época. Bien, sí quisiera poner un sustrato importante sobre la mesa en nuestra conversación, definiendo o entendiendo de que definitivamente somos seres bioelectromagnéticos. Si bien es cierto, tenemos comportamientos químicos, pero esta química está supeditada también a comportamientos biofísicos, bioenergéticos, eléctricos y magnéticos que nos gobiernan la vida, la explican y la influyen. Eh, la terapia física, si nos referimos un poco a ella, ha de entenderse también como eso precisamente, física convertida en terapia. Y la utilización de medios físicos con intenciones terapéuticas, por supuesto, no es reciente, ya tiene mucho de su historia y hoy por hoy tenemos un rigor interesante en la búsqueda de evidencias y comprobaciones de los efectos reales de la aplicación de esta nueva forma de hacer medicina y procurar salud sin efectos químicos o ciertamente sin aplicaciones de fármacos o de incluso de procedimientos quirúrgicos. Es otra sinergia que tiene hoy la medicina para atender la salud, salud de enfermedad, el concepto que se da en nuestros pacientes y poder también ser un coadyuvante
con otros aspectos de intervención que tradicionalmente y por antonomasia han venido funcionando. Pero sí quiero hacer énfasis en que para entender el concepto de la magnetoterapia, terapia con campo magnético, ha de entenderse de que somos ciertamente interactuantes y reaccionantes frente a estas energías o frente a estas formas físicas llamadas electricidad y magnetismo. Neil Young en 1989 decía que no existen átomos sobre los cuales no influye el campo magnético. Por consiguiente, sustancias no magnéticas tampoco existen. Todos los cuerpos en mayor o menor grado son magnéticos, puesto que magnéticos son los átomos de que estamos formados. Esto es una premisa, un enunciado que ciertamente consideramos innegable. Estamos compuestos por comportamientos electromagnéticos, ya que estamos conformados por átomos, algo un poco más íntimo de la estructura de un tejido, de una célula, incluso hasta de su comportamiento de organelas internas. La intimidad atómica y la intimidad electromagnética que gobierna la vida es algo que también hoy en día puede ser influenciado por medios físicos y los campos magnéticos no son ajenos a ser utilizados en esta intención de procurar salud. Bien, Schumann, un físico alemán, ha descrito muy detalladamente esta condición de pulso cósmico que incluso afecta y determina también el comportamiento de la vida aquí en la Tierra. Pareciera que el cosmos tiene una frecuencia de pulsación y esta frecuencia de pulsación también influye sobre todo lo que es la vida orgánica a nivel de nuestro globo terráqueo. Schumann habla y nos explica de que existe una frecuencia cósmica que está relacionada con una pulsación en hercios que rondan aproximadamente los 7,8 hercios por segundo. Y esto definitivamente está relacionado también con las ondas vibratorias que tienen influencia en el comportamiento a nivel cerebral de los seres humanos y de todos los mamíferos en general, e incluso también en algún momento dado hasta el comportamiento de algunos vegetales o algunos árboles o plantas. Entonces, nos vamos a quedar con este 7,8 hercios que Schumann nos aporta y vamos a ir uniéndolo también con el comportamiento de estas frecuencias a nivel orgánico. Realmente nosotros somos resonadores bioelectromagnéticos, resonamos, tenemos frecuencias y podemos entrar en un estado de consonancia o disonancia con frecuencias electromagnéticas de un entorno que pueden explicar reacciones orgánicas o que pueden explicar la capacidad endógena que tenemos también de frente a una noxa o una caída en un potencial de corriente interna de lesión, procurar sanarnos o procurar repararnos o procurar regenerar tejidos que pudieran eventualmente estar en una condición de privación de salud. Bien, también es interesante darle a Nikola Tesla cierto grado de escucha y también correlacionarlo con lo que Stephen Hawking también ha venido teorizando sobre el concepto de radiación de neutrinos y también sobre la explicación de esta radiación de neutrinos en función de la vida existente. Hoy se habla de cosas interesantes como los horizontes aparentes o los horizontes de sucesos o conocidos popularmente como los agujeros negros, donde hay una gran fuerza magnética que atrae no solamente el concepto de la materia, sino también del concepto del tiempo y de la luz, y que de alguna u otra forma es un ambiente sumamente desconocido para el razonamiento humano, pero ciertamente inquietante su existencia y su comportamiento y su influencia sobre toda la materia, el comportamiento de la unidad del tiempo y por supuesto nosotros que viajamos en esta densidad de tiempo, conocido como el concepto también de vida y de comportamiento vivo.
Pero hay que también reclutar dentro de estas conceptualizaciones para hablar de magnetoterapia de lo que Nordstrom también nos ha dejado al describir comportamientos bioeléctricos orgánicos de una bioelectricidad endógena a nivel del ser humano. Él ha descrito o ha señalado de que más o menos funcionamos entre 10 a 100 microamperios en una pulsación de 0,3 pulsos por segundo y que podemos generar o producir un amperaje por centímetro cuadrado cercano a los 300 microamperios. En síntesis, funcionamos en baja frecuencia, producimos electricidad desde el comportamiento endógeno y también podemos decir que funcionamos en un ambiente de microcorriente. Y esto es algo muy interesante frente al concepto de dosificación de campos eléctricos, electromagnéticos, magnéticos, eléctricos, con respecto a a este comportamiento propio de esta bioelectricidad endógena. ¿Por qué hemos de entender y respetar estos aspectos? Bueno, precisamente porque cuando entramos en lo que conocemos también como la corriente interna de lesión, cuando hay una anoxa, cuando hay una alteración del potencial de membrana y el comportamiento metabólico de ciertas células, entendemos de que podemos tener una invitación o una tentación de aplicar energías que pudieran ser consonantes o energías que pudieran ser disonantes. Y con estos dos términos quiero hacer énfasis en el aspecto de la importancia de lo que es básicamente las dosificaciones de los agentes físicos que proponemos y que sugerimos sean utilizados en ciertas condiciones patológicas. Cierto, más allá de respetar el concepto de uso de protocolos, debemos entender que atendemos fisiopatologías muy diversas a pesar de que tengan diagnósticos similares y es en función de esto donde el criterio profesional ha de imperar o ha de superponerse a cualquier receta propia, estructurada de cocina con respecto a dosis, intensidades, tiempos y aplicaciones. Pero sí es muy interesante y tal vez conveniente eh, conciliarnos con el concepto de que somos bioelectromagnéticos y funcionamos en microamperios. Bien, Arne Schultz decía que un estímulo débil incrementa una actividad fisiológica y un estímulo fuerte puede inhibir esta actividad. Eso es otra premisa que también es importante porque hemos visto en el cierto ambiente una tentación de querer aplicar intensidades hasta el extremo donde el paciente pueda percibirla como algo que puede ciertamente soportar o tolerar, no entendiendo que muchas veces aplicaciones de estímulos débiles son los óptimos y suficientes para darle la responsabilidad endógena al organismo de reorganizarse, repararse y particularmente revertir alguna condición de desviación de un estado de funcionamiento homeostático idóneo que explique la salud o la desviación de la misma. Bien, hoy por hoy nos convoca esta oportunidad para hablar de una unidad portátil, una unidad conocida como Maxell, una unidad que es capaz de inducir un campo magnético, pero imaginar dentro del campo magnético un campo eléctrico, el cual en alguna u otra forma podría burlar la resistencia óhmica a nivel de ciertos tejidos y poder ser inducida en cierta profundidad. ¿Qué es el Maxell? Sabemos que el Maxell es una unidad portátil y eso ya llama poderosamente la atención porque tradicionalmente los campos magnéticos han sido concebidos y manufacturados en estructuras a nivel de solenoides de cierto tamaño, cierto peso y que por supuesto están en uso en unidades estacionarias donde el paciente se moviliza y se desplaza hacia donde el equipo está y no viceversa. En este concepto nuevo de la aplicación de campos magnéticos por esta unidad llamada Maxell, tenemos la posibilidad de usar una unidad portable de alta capacidad de inducción de campo magnético en Gauss, lo vamos a ver posteriormente, y producir y ofrecer un concepto también electroterapéutico que
se le ha querido llamar también como una electroterapia sin aplicación de los electrodos tradicionales. Bien, el MAXEL genera básicamente campos pulsátiles, campos magnéticos pulsátiles en forma alternante. Se argumenta de que están altamente dosificados y que se producen a través de una rotación de imanes permanentes que ciclotrónicamente, por así decirlo, hacen aceleración del comportamiento de electrones, produciendo una densidad tanto eléctrica como magnética. Se dice que también es un medio de transmisión de campos magnéticos para una actuación eléctrica dentro de los tejidos o dentro del organismo. Pero hago hincapié, se tratan de condiciones de campos magnéticos pulsátiles. Por ende, vamos a trabajar también con el concepto de frecuencia o de momentos o de condiciones de ciclos por segundo. Se ha podido corroborar y comprobar que el comportamiento o la profundidad alcanzada dentro de una densidad, tanto en Gauss como en militeslas dentro del tejido, han tenido una consistencia colimática o helicoidal básicamente entre 3 a 5 centímetros de profundidad. Uno podría decir, bueno, eso es poco, pero en algunas condiciones patológicas eso es más que suficiente. Por ejemplo, en acercarse a una bursa subdeltoidea inflamada o tener un acercamiento a un comportamiento osteoartrósico a nivel de platillos tibiales o cóndilos femorales, o incluso atender una condición de un espolón calcáneo, una fascitis plantar, que hay que hacer diagnósticos diferenciales, por supuesto, entre una y otra, o el poder también tener influencias de, sobre todo vasomotoras o circulatorias, en condiciones carentes de oxígeno y de perfusión sanguínea, por ejemplo, en úlceras varicosas, úlceras por compromisos de diabetes mellitus o condiciones de insuficiencia venosas periféricas. Es ciertamente suficiente este tipo de profundidad. Bien, se dice que todo campo eléctrico produce un campo magnético y todo campo magnético per se también produce un campo eléctrico. Es algo como ciertamente indivisible. Cuando una serie de imanes en disposición y en rotación controlada con un hertzaje específico pueden inducir un campo magnético, también entre ellas se puede capturar un movimiento de electrones que puedan explicar un flujo eléctrico específico. ¿Cuáles son las características básicamente de estos dispositivos? Bueno, la primera que podríamos argumentar es que se tratan de campos magnéticos pulsados. Se dice de alta dosificación. Vamos a ver qué es eso de alta dosificación. Se ha podido medir con gaussímetros la posibilidad de detectar los gauss de emisión de un Maxell tipo Artro o Microcir y algunos otros modelos que también han existido como el Auriculum o también el Betri, que es una unidad de magnetoterapia usado hoy también en veterinaria y en las aplicaciones en animales, que me parece muy justo porque muchos animales han brindado su vida para comprobar previamente cualquier agente físico antes de aplicarlo al ser humano y es el momento de devolverles el favor también a ellos en función de sus necesidades de alivio sintomatológico o reversión también de sus patologías. Pero bueno, volvemos al concepto de una de las características muy subrayable, que es la densidad de Gauss o la producción de Gauss o militeslas de este dispositivo de pequeño tamaño, pero no por ser pequeño tamaño, es subestimable. El Maxell en la mayoría de sus modelos es capaz de marcar en un gaussímetro una producción de aproximadamente 1000 Gauss, lo que viene a equivaler a ser cercano a 100 militeslas. Y esto es significativo en la correlación de diferentes evidencias científicas
que se han venido estableciendo, se han venido, han venido aportando nuevo conocimiento. Se ha encontrado de que no solamente somos seres bioelectromagnéticos, sino somos también estructuras resonantes, o sea, tenemos influencias de compresiones propiamente de deformaciones plásticas frente a densidades físicas que pueden en algún momento dado al ser alternantes e incluso bifásicas tener comportamientos electropositivos o electronegativos y tener también estímulos cinéticos a nivel de nuestra materia orgánica. Y lo que han venido a aportar diferentes autores han sido aspectos de que no se ha encontrado por debajo de los 2 militeslas influencias o cambios fisiológicos o terapéuticos ciertamente significativos a nivel del tejido orgánico. Por ende, aparatos que no logren superar al menos los 2 militeslas posiblemente todavía no han demostrado tener una efectividad si no superan esos dos. En este caso, el Maxell es capaz de llegar hasta 100 militeslas. Pero otro de los aspectos interesantes que llama la atención de este dispositivo es que funciona en una frecuencia baja modulada. Y eso significa que tiene una oscilación básicamente de los 4 hercios a los 12 hercios. Si volvemos a correlacionar esta banda frecuencial con la frecuencia estocástica de Dertinger o eventualmente las ondas de Schumann en 783 más o menos, llama muy poderosamente la atención que el barrido frecuencial de este dispositivo pasa por estas condiciones biofísicas que también rigen y afectan la vida aquí en la Tierra y que pudieran ser dentro de una banda de frecuencias, una frecuencia muy consonante, muy asimilable o en el idioma bioelectromagnético en el cual funciona el organismo y al cual pudiera responder. Entonces, este 7,8 de Schumann está imaginado dentro de esta modulación de 4 a 12 hercios de el Maxell. Y son cosas que son coincidentes y pueden ser también muy convenientes. Otra de las características es que el Maxell puede producir movimiento de partículas cargadas eléctricamente. Si estamos formados por iones, los iones al tener una carga eléctrica no van a ser tan diamagnéticos de no reaccionar frente a un campo magnético o un campo eléctrico. Por ende, si hay una alternancia de movimientos de polaridad o un ciclaje específico, se genera un aspecto cinético o un aspecto propiamente de movimiento de estas partículas. ¿Qué partículas? Sodio, potasio, cloro, yodo, hierro y muchas otras de las cuales forma parte o estamos formados nosotros. Otra de las características es que incrementa los elementos ferromagnéticos a nivel de la hemoglobina o de la sangre. Sabemos que el hierro es ferromagnético y por ende aplicar un campo magnético va a tener una influencia muy significativa sobre las cargas básicamente de hierro que podamos tener en hemoglobina. Y el hierro tiene una función muy significativa, es el encargado de capturar el oxígeno y trasladarlo a los diversos tejidos para ser utilizados en sus comportamientos metabólicos y en función también del aprovechamiento de la energía para una función sistémica, orgánica, dependiendo de la especificidad de cada uno de los tejidos. Muchas de las condiciones fisiopatológicas se explican por presencias hipóxicas o por ausencia de oxígeno. Y podemos tener, por un lado, una anemia ferropénica que explicará el poco aprovechamiento del oxígeno porque hay poca captura del mismo. O por el otro lado, también la posibilidad de deficiencias circulatorias de perfusión o de microcirculación que carecen de este elemento tan vital como es el oxígeno para explicar el comportamiento orgánico del caso. Entonces el Maxell va a tener una influencia muy significativa sobre este hierro y por ende vamos a tener
paralelamente a esto, un aprovechamiento del oxígeno a nivel del tejido, al cual estamos exponiendo una densidad de campo magnético con esta intención de movimiento de partículas ferromagnéticas. También se puede argumentar de que es un medio de transmisión de campos eléctricos que superan intensidades de corriente de aproximadamente los 10 miliamperios por centímetro cuadrado. O sea, este campo magnético es capaz de producir una corriente eléctrica más o menos en esta intensidad cercana a los 10 miliamperios por centímetro cuadrado. Y si lo fraccionamos, sabríamos que si tenemos 10 miliamperios en un centímetro cuadrado, tendríamos un miliamperio en cada milímetro. Y si fraccionamos ese milímetro para llegar a la intimidad de células, organelas y microelementos o comportamientos iónicos, podríamos saber que en este 1 milímetro, al aplicar un miliamperio, que sería equivalente a 1000 microamperios, podríamos tener una estratificación de la aplicación o el aprovechamiento de este miliamperio convertido en una microcorriente endógena o una microcorriente en profundidad. Y nosotros somos permeables. Cuando se nos habla en microcorriente, el organismo es permeable a la microcorriente. Pero cuando se le habla en miliamperaje, posiblemente hay en algunas condiciones tisulares cierto grado de resistencia a ser, digamos, penetrado por una intensidad de mayor densidad o carga de fase específica. Y más aún, sería incluso aún más peligroso cuando entramos en el aspecto de los amperios aplicados al cuerpo humano. Pero si le hablamos en microamperaje, pareciera que el organismo entiende muy bien este idioma y puede ser una oportunidad que abra una ventana de aprovechamiento terapéutico y podamos tener una influencia directa sobre las condiciones patológicas que el paciente pudiera presentar. El Maxer también es capaz de provocar un aumento de hasta un 30% del riego sanguíneo periférico, y no solamente por el aspecto meramente del aporte de oxígeno, sino también de cierta angiogénesis que se ha demostrado, que diferentes autores han encontrado que se produce o es capaz de producirse a nivel orgánico o histológico tisular. El poder agregar o mejorar la perfusión sanguínea, el riego sanguíneo en ciertas intimidades articulares, cápsulo-ligamentarias, tendinosas, musculares o simplemente de arteriolas o vénulas en una intimidad de anastomosis entre ellas para intercambios gaseosos, pareciera que es una oportunidad también de posibilidad de revertir algunas patologías que se caracterizan por enconamientos básicamente crónicos que tienen una causa básicamente deficitaria en el aporte de nutrientes a través de torrentes sanguíneos específicos. Entonces, hablar de que este aparato es un aparato que nos puede producir una electroterapia sin electrodos es partir de que todo campo magnético produce un campo eléctrico y todo campo eléctrico produce un campo magnético. Por ende, si tenemos 10 miliamperios en 1000 Gauss y los 1000 Gauss eventualmente pueden producir una inducción o una penetración o ser el medio por el cual un campo eléctrico puede alcanzar o burlar cierta resistencia óhmica de ciertos tejidos, podríamos alcanzar cierta profundidad o de entrega de un campo eléctrico a través de un campo magnético sin estar utilizando ciertamente un electrodo que se llame ánodo o un electrodo que se llame cátodo en superficie por los diferentes tipos de electrodos que utilizamos. Bien, quisiera ver si puedo convocar mi pantalla y poder ver un video. Y quisiera pedirle a Sacher su soporte para que me verifique si el video se puede observar. Voy a tratar de proyectar mi video y vamos a
a esperar si Sacher Listo. me puede dar el feedback de si se puede ver este video. Tienes que dar play al vídeo. Ahora. ¿Se puede ver, Sacher? Sí, perfectamente se puede ver. Bien, aquí estamos haciendo ciertas comprobaciones físicas experimentales, externas, donde podemos ver que ciertas partículas en una placa de Petri experimentaron movimiento a un movimiento rotacional helicoidal, colimático de esta inducción de campo magnético de Milgauss. Aquí podemos ver cómo se puede verificar también la producción de un campo eléctrico y cómo es capaz este campo magnético de atravesar la materia orgánica y producir incluso el movimiento de un imán. En este otro caso, soy un poquito más específico, vemos 4 imanes estacionados que los ponemos a rotar y esta rotación es capaz de producir un movimiento de electrones en una bobina de hilos de cobre y explicar el campo eléctrico que esto induce, al igual que también la permeabilidad de un campo magnético a través de a través de la mano. Bien, ok. Voy a compartir. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Sacher, si me puedes dar el feedback de si el video corre. Este video que les quiero presentar es algo que recientemente he hecho a manera de animación como ilustración para entender un poco cómo milgados producidos en esta unidad portable pueden tener influencia de 3 a 5 milímetros en ciertos materiales y aquí emulando o utilizando modelos anatómicos, viendo cómo se comporta este campo magnético en ciertas estructuras. Se ve ¿Se puede perfectamente. ver el video, Sacher? Sí, se puede ver solo cuando ya está. Play. Muy bien. Aquí introduje un imán en este modelo anatómico y acerco el maxel, más o menos en 3 a 5, a 5 centímetros, y puedo ver que a la distancia es capaz de tener una influencia, digamos, en una rodilla o eventualmente en un hombro, una artrosis de hombro o una lesión estructural de condiciones tendinosas o ligamentarias o capsulares. Bien, vuelvo a mi presentación. ¿Me puedes confirmar que pueden ver la presentación? Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias por tu soporte, Sacha. Bien, vamos a ver un momento que carguemos. Ok. Bien, para entender principio y funcionamiento debemos también pasar por algunas definiciones físicas conceptuales. Gauss nos define que su unidad se refiere a una unidad de inducción magnética, básicamente equivalente en Maxwell, es por centímetro cuadrado. Y que Tesla habla más bien de una inducción magnética llamada densidad de flujo magnético en relación con Webers entre metro al cuadrado. Entonces, haciendo ciertas conversiones físicas de la magnetoterapia, podemos decir que 1000 Gauss, lo que tiene, por ejemplo, un Maxell, que por un gaussímetro es verificable, equivalente a 0, es equivalente a 0,1 Tesla, que viene a ser igual a hablar de 100 militeslas. Las evidencias científicas y la documentación científica argumenta efectos terapéuticos cuando la densidad de este campo magnético supera los 2 militeslas. En este caso tenemos 100 Gauss en 100 militeslas. Por otro lado, 200 Gauss
los he convocado acá para ver su relación, por ejemplo, en teslas, viene a equivaler a 0,02 teslas o lo que viene a ser proporcional a 20 militeslas. Este es el comportamiento básicamente de la mayoría de los aparatos de magnetoterapia estacionarios que hemos venido utilizando en medicina física y rehabilitación o en terapia física ya por muchos años atrás. Aquí tenemos entonces una correlación o una, digamos, graficación de lo que hace el Gauss y lo que hace, por ejemplo, los aparatos de magnetoterapia convencionales o ciertamente conocidos, que no les desacredito en ningún momento dado, sino que son básicamente características propias de las densidades de flujo magnético que ellos puedan producir y que puedan aportar. Bien, hablar del principio de funcionamiento de esta unidad llamada Maxwell o Maxwell, tanto Artro, Microcir o cualquiera otro, pasa por los aportes también de estos dos grandes científicos, el doctor Mikus y el doctor Dertinger. Tanto Dertinger como Mikus han ido dando la justificación física y el comportamiento orgánico a este medio físico, o sea, la reacción y la respuesta que un tejido vivo pueda estar en noxa o pueda estar en condición de salud, pueda tener frente a esta intención de magnetoterapia a través de esta unidad con 1000 Gauss y con un ciclaje de 4 a 12 hercios. Dertinger por ahí nos da todo un aleccionamiento sobre las frecuencias estocásticas propias que rigen también la vida y que de alguna u otra forma se manifiestan desde nuestra intimidad atómica. Es que debemos conciliarnos con eso, no podemos negar de que somos seres bioelectromagnéticos y por ende con un comportamiento atómico a nivel de todos nuestros comportamientos de solutos y solventes compuestos por iones cargados eléctricamente o con comportamiento y disposición hacia influencias eléctricas. Los campos magnéticos eléctricos de baja frecuencia son muy interesantes. Pareciera que la baja frecuencia origina un campo magnético mucho más intenso que el campo eléctrico. Y la célula es nuestro objetivo terapéutico en función de esta densidad o este campo magnético aplicado en el organismo. Bien, podríamos pasar y retomar un poco aquellos aspectos de bioimpedancia celular y entender que nosotros tenemos orgánicamente tres tipos de resistencia: la óhmica, la capacitiva o capacitativa y la inductiva. Y para poder entender esto, sabemos que la impedancia o a veces la resistencia de tan simple como de la piel o tan compleja como con la misma, puede estar relacionada con una frecuencia de aplicación de un campo eléctrico, una constante de 3,14 en pi por una capacidad de superficie, un electrodo en relación con los microfaradios que podamos estar nosotros teniendo o aplicando. Y sabemos que tradicionalmente hemos entendido que para burlar cierta impedancia celular o, por ejemplo, a nivel de la piel, necesitábamos burlarla con campos eléctricos, pero de mayor frecuencia, que por supuesto iban a tener una influencia también de características magnéticas, o sea, convocar una posibilidad de una densidad de campo magnético para poder introducir un campo eléctrico burlando eventualmente una impedancia de resistencia única. Nos vamos a la parte íntima a nivel celular, debemos también entender y rescatar aquellos conceptos que se definen como resistencia de líquido extracelular o también la resistencia del líquido intracelular o también la resistencia de membrana y también la capacidad de la membrana de tener básicamente capacitancia. O sea, si bien es cierto, hay ciertas resistencias
específicas a nivel orgánico, también existen posibilidades de tener la facilidad de capturar electrones y utilizarlos para revertir o restablecer funciones orgánicas, por ejemplo, digamos, el comportamiento de una bomba de sodio-potasio o el comportamiento también de potencial de membrana en reposo. Bien, somos ciertamente un circuito eléctrico, un tejido, al igual que una célula es una unidad eléctrica y un tejido es un circuito eléctrico, por así decirlo, que tendrá todos estos aspectos tanto de resistencia como de conductancia, como de capacitancia, porque estamos formados por iones que son dinámicamente, están en un comportamiento dinámico y explican las funciones propias del comportamiento de la vida desde la intimidad celular. La magnetoterapia, sabemos que vamos a aplicar un concepto de campo magnético con una intención de estimulación metabólica, básicamente aportando un concepto energético a través de una fuerza magnética. Y esto lo utilizamos en la fisioterapia, básicamente en el espectro de baja frecuencia y de baja intensidad. Esto de baja frecuencia y baja intensidad es también algo que podemos hablar posteriormente sobre esto. Pero quiero seguir avanzando y ahora recordar de que nosotros producimos un grado de corriente cuando tenemos una injuria, una lesión, un estado fisiopatológico que afecta el comportamiento del potencial de membrana en reposo o en actividad. Cuando tenemos una lesión, el comportamiento del potencial de membrana en reposo se modifica y sus condiciones pueden adquirir una polarización o un comportamiento polar, ya no en menos microvoltaje, sino en comportamientos positivos de microvoltaje. Y esto explica muchas veces el estado patológico del comportamiento de una célula o la dificultad que la célula tiene para repararse o para revertir su condición patológica. Y estamos hablando, por ejemplo, de artrosis, estamos hablando de algunos procesos degenerativos, al menos en nuestro discurso a nivel del sistema músculo-esquelético, y de algunos otros comportamientos interesantes en otras estructuras también orgánicas de las cuales nos vamos a referir. Bien, sabemos que la membrana celular realmente se comporta en una forma de ser impermeable a los campos eléctricos, pero permeable a los campos magnéticos, pero ciertamente interactuable con el comportamiento básicamente de densidades eléctricas en microamperios, porque incluso la microcorriente y la inducción de ATP a nivel mitocondrial y la posibilidad de producir triboluminiscencia está determinada por movimientos de electrones a nivel del comportamiento de las hélices de hidrógeno mitocondrial, y que no podemos negar de que dentro de la célula hay una batería que le produce la energía a su comportamiento, y esta batería, por supuesto, está dentro de un concepto eléctrico de funcionamiento. Los efectos estadísticamente significativos en la biología de la célula se basan en la densidad de corriente eléctrica inducida, y eso únicamente se ha observado en densidades de flujo de al menos 2 militeslas, o sea, menos de 2 militeslas no hay evidencia de que algo esté sirviendo, pero más allá de 2 militeslas sí se encuentran ciertos efectos estadísticamente significativos del comportamiento de esta biología atómica a nivel de la célula. Y esto ciertamente está implícito dentro del concepto de los estimuladores magnéticos de 1000 Gauss o 100 militeslas, como por ejemplo el Maxell. El otro concepto fundamental es que el magnetismo no es la carga magnética, sino la abundante energía que un campo magnético envuelve al dipolo. Un dipolo viene a ser ese comportamiento atómico
de una molécula donde ciertos comportamientos polares pudieran tener eléctricamente polaridades diferentes. Y frente a una posibilidad de permear magnéticamente estos tejidos y alcanzar esta posibilidad de una respuesta de estos dipolos, podríamos orientar y reorientar o movilizar el comportamiento polar de estos dipolos a nivel atómico, a nivel molecular, y entre ellos tal vez incluso tener una influencia muy interesante con respecto al agua, al mismo comportamiento del agua, lo que viene a explicar, por ejemplo, para algunos autores, el aprovechamiento y la captura y la retención de agua, por ejemplo, a nivel del núcleo pulposo y del disco intervertebral para contrarrestar la desecación propia en algunos aspectos degenerativos del mismo. También se argumenta de que la fuerza magnética es de características tridimensionales y que tiene básicamente una influencia sobre las cargas eléctricas iónicas a nivel de nuestro cuerpo o a nivel de nuestras estructuras corporales. Reiterando, decimos entonces que esta unidad, a pesar de ser de pequeño tamaño, no es subestimable por su pequeño tamaño, ya que tiene la posibilidad de ciertos beneficios. Su portabilidad es una, pero el hecho de poder llevar en la mano una herramienta de 1000 Gauss podría ser otra. El aspecto también de poder inducir corrientes de más o menos unos 10 miliamperios en un tejido conductor en forma endógena, atravesando la permeabilidad, digamos, de piel, alcanzando 3, 4, 5 centímetros de profundidad, no es nada despreciable, y que también podemos tener esta condición de ser sinérgica a la electroterapia, sabiendo de que aquí también hay un campo eléctrico inducido por esta unidad. Campo que ya hemos hablado, que produce aproximadamente unos 10 miliamperios por centímetro cuadrado, y si lo fraccionamos llegamos hasta el concepto de microamperaje, que tiene influencia a nivel celular, teniendo la posibilidad que al estar invaginados dentro de un campo magnético podemos alcanzar organelas significativas como por ejemplo la mitocondria. Bien, algunas investigaciones y evidencias científicas han demostrado de que ciertos iones tienen frecuencia de resonancia ciclotrónica. Esto significa de que tienen cierto comportamiento en hertzaje. Por ejemplo, se argumenta que el calcio en el organismo tiene una frecuencia básicamente ciclotrónica de 38.7 hercios, el sodio de 33.3 hercios, el hierro de 27.9 hercios y el potasio de 27.9 y el potasio de 19.6. Lo que llama la atención acá es que los hertzajes de estos iones son hertzajes bajos. Por ende, pareciera que el comportamiento habitual del organismo es en baja frecuencia y a veces con bajas intensidades. O sea, su idioma es microamperaje y su frecuencia generalmente es baja. Si pudiéramos encontrar y descifrar este idioma en que, este lenguaje en que atómicamente funciona la vida, los agentes físicos empiezan a tener muchísimo más justificación y ser incluso una medicina de futuro que ya precisamente es de presente. Existen algunas diferencias conceptuales con la magnetoterapia convencional. Ya habíamos dicho que los aparatos de magnetoterapia convencionales, que no desmerecen ser utilizados todavía en terapia física, sino que tienen influencia reconocida y mucha evidencia también de sus aportes, funciona básicamente entre 1 a 100, 150 hercios y con una densidad o con un campo magnético que a veces no supera los 200, 250 Gauss, y que precisamente no es portable. Por el otro lado tenemos una unidad que es portátil, de una frecuencia baja modulada entre 4 a 12 hercios. Esto de frecuencia modulada o tal vez de modificaciones de barridos frecuenciales viene siendo, también siendo una cierta ventaja, porque no con precisión podemos decir que la desviación de salud de tal persona se encuentra
en 5 hercios, o se encuentra en 18 hercios, o se encuentra en 0,4.2 hercios, sino que podríamos tener aquí más bien una influencia de barrido frecuencial entre los 4 y los 12 hercios, pasando aleatoriamente por algún momento frecuencial donde el organismo encuentra que el aporte de este campo magnético con esta inducción eléctrica aplicada puede ser ciertamente más o mejor aprovechada por la condición propia patológica que el organismo pudiera tener. Pero ¿qué efectos producen, por ejemplo, los campos magnéticos a nivel corporal? Se argumenta que hay efectos primarios, por ejemplo, magnéticos mecánicos. Hay una orientación y traslación de elementos celulares relativamente libres, hay una orientación de órganos subcelulares y macromoleculares, y que existe rotación, traslación o gradientes de concentración de moléculas paramagnéticas. Sabemos que existen al menos 3 clasificadores o 3 clasificaciones con respecto a la materia en función del magnetismo. Están las diamagnéticas, las paramagnéticas y las ferromagnéticas. Entre ellas, las que ya tienen menos influencia sobre un campo magnético vendrían a ser las diamagnéticas, pero no significa que no lo tengan, sino que no son tan significativos como lo sí son en las ferromagnéticas, pero entre ellas tenemos las paramagnéticas que son, digamos, muy similares a muchos de nuestros comportamientos estructurales, orgánicos, atómicos y moleculares, y que podrían tener rotaciones, traslaciones y gradientes de concentración a nivel de estas moléculas orgánicas definidas o clasificadas como paramagnéticas. También tenemos la posibilidad, como lo mencioné antes, de una orientación de los dipolos eléctricos. Esto es la polaridad de ciertas moléculas cargadas eléctricamente, y por consecuencia, por ejemplo, la reorganización del agua en algunas bioestructuras. Algunos estudios, como lo dije anteriormente, argumentan el mejor aprovechamiento e incluso hasta el concepto de rehidratación o contención o menor pérdida de agua de algunas estructuras compuestas por ellas. Estudios a nivel del núcleo pulposo, el disco intervertebral, así parecieran lo están considerando. Y bueno, tal vez el más conocido y el que más se argumenta en la literatura ha sido el efecto piezoeléctrico, que tiene una influencia directa muy estrecha sobre el periósteo y su comportamiento eléctrico a nivel del periósteo, modificando ciertamente en forma física o produciendo un movimiento ciertamente piezoeléctrico de esta estructura por alternancia o modificaciones de polaridad en función. También se argumenta de que este efecto piezoeléctrico tiene una influencia interesante sobre el metabolismo del calcio, que está básicamente determinado por la electronegatividad o electropositividad y la posibilidad de tener una deformación ciertamente plástica, por así decirlo, ¿verdad? Sin llegar a una condición de posibilidad de fragmentación ósea, pero sí con una estimulación cinética importante que explica en la mayoría de las reparaciones de la discontinuidad ósea el aceleramiento de la producción de un callo óseo y la consolidación de una discontinuidad propia de línea de fractura, por ejemplo, en una fractura de algún hueso. Otros estudios, Miller, por ejemplo, argumenta de que hay una influencia interesante sobre la interleuquina o interleucina y L1 beta y el factor de necrosis tumoral que está presente en muchos procesos, sobre todo en algunos procesos degenerativos, y que pareciera que bajo influencias de campos magnéticos estas sustancias se reducen o se minimizan, dando la posibilidad de que frente a una condición de cierto herzaje, el organismo tenga una tregua frente a la condición, digamos, autoinmune que le está atacando, por ejemplo, en los aspectos de osteoartrosis, y tener la posibilidad de enlentecer la historia de un proceso degenerativo, revertirlo o en algún básico aspecto
mejorar dos elementos: disminuir la sintomatología, disminuir el dolor y permitir un aumento de la movilidad articular o la movilidad estructural. Esto también lo argumenta Saed y Veronesi, que sus estudios así también lo han relacionado con el aprovechamiento también de ciertos barridos frecuenciales, 38, 75 hercios, y de una forma también de 2 militeslas en adelante. Pepper, por el otro lado, argumenta en buenos efectos de los campos electromagnéticos de características pulsátiles en la producción de cierta angiogénesis, sobre todo en la liberación endotelial de fibroblastos beta 2. En sus estudios se ha demostrado este tipo de crecimiento y ventaja de angiogénesis, que por ende tienes una mejor angiogénesis y tienes un hierro capturando mejor oxígeno y abres mejor aquel capilar, por supuesto que aquella úlcera, aquella herida, aquel posoperatorio va a tener una mejor ventaja terapéutica para revertir su problema. Otros efectos en los tejidos se habla de, por supuesto, la inducción de microcorriente en el tejido, que ya hemos hablado de eso, la inducción de corrientes de unión biológica y la modificación de la resistividad propia de la impedancia de algunas condiciones orgánicas. Pero sobre todo es interesante cómo a través de un campo magnético podemos llegar hasta la intimidad celular y tener una influencia sobre el comportamiento atómico a nivel del hidrógeno, a nivel de la mitocondria, y estimular que estas hélices de hidrógeno puedan producir mayor triboluminiscencia, cuantos de luz, cuantos energéticos endógenos que van a significar mayor producción de energía endógena, mayor producción de ATP, que por supuesto la bomba de sodio-potasio va a reclamar para restablecer funciones de su potencial de membrana, y por ende también revertir algunos aspectos extracelulares como la biodegradación de sustancias dolorogénicas e inflamatorias, y en la medida de remanente de energía residual existente poder favorecer en algunos casos la replicación o la mitosis celular, y por ende que se expliquen los aspectos regenerativos de algunas condiciones que pudieran en alguna situación ser condroprotectores, o en algunas condiciones también poder producir algunas influencias antiinflamatorias y algunas influencias de reparación tisular, y por ende se repara el tejido, deja de doler. No solamente se trata de esconder el dolor como una situación objetivo de un tratamiento, aunque es válido, pero cuando se está reparando un tejido, por supuesto que todos los transmisores propios, dependientes incluso del voltaje, algunos de ellos en lo que son iónicos de calcio, que transfieren o incrementan la sensación del dolor, se van modificando. Se repara la estructura, deja de doler. No solamente bloqueo el dolor sin hacer un proceso reparativo a nivel estructural. Bien, y también para tal vez acercarnos un poquito más a ejemplos de aplicación, podemos sintetizar de que otros efectos de los campos magnéticos básicamente es mejorar ese metabolismo propio del calcio, tener una influencia sobre los aspectos de liberación de sustancias antiinflamatorias. Si bien es cierto al principio, y eso lo puedo dar fe como usuario específico de un cuadro agudo que estoy sufriendo ahorita, el efecto analgésico de la magnetoterapia no es inmediato, eso sí es muy significativo, pero es ciertamente acumulativo en el tiempo, y cuando se logra es muchísimo más duradero que otro tipo de estrategias terapéuticas donde el efecto es inmediato, pero se disipa en el tiempo. En el caso del comportamiento del ser humano frente a un campo magnético y en presencia del dolor, se caracteriza por no ser inmediato, pero sí, cuando se logra, ser más duradero. También se argumentan aspectos descontracturantes, no solamente sobre la relajación propia de la fibra estriada o la relajación propia del músculo, sino tal vez por el rompimiento propio del círculo dolor, espasmo, espasmo, dolor. Y por ende, bueno, también explicar el efecto antiespasmódico del mismo. Y como ya
diferentes autores lo han mencionado, la producción de mejor angiogénesis, mejor relajación, perdón, mejor perfusión sanguínea y por ende también algunas distensiones eh, de actividad este, hipertónica de estructuras lisas viscerales en cuanto a espasmos del sistema simpático tónico. También pueden tener influencia sobre el mismo. En el concepto del aumento de las endorfinas, podríamos tal vez darle mayor énfasis a esta condición en función de otros tipos de agentes físicos. Sin embargo, la producción de endorfinas pareciera ser significativamente muy individual de sujeto en sujeto. Pasan por muchos aspectos, raza, pasa por incluso el concepto aprendido de dolor, etcétera, por muchos otros elementos. ¿Cuáles son las principales aplicaciones clínicas del Maxell? Bueno, se puede decir que se utiliza en regeneración articular, en fracturas óseas, en traumatismos agudos, en contusiones, en esguinces, en anomalías de algunos metabolismos musculares, en distensiones ligamentarias, en tendinosis, en algunas lesiones vertebrales, desecación discal, discopatías, en alivio de dolor articular en presencia de osteoartrosis o artralgias específicas. En procesos postquirúrgicos es interesante su comportamiento, al igual que también en el mejoramiento de algunas curaciones de ciertas heridas de difícil manejo y en la curación propia también de la continuidad ósea. En otras latitudes se argumenta también efectos broncodilatadores, sobre todo en función de broncoespasmos frente a patógenos o alérgenos. Y también se ha argumentado en algunos estudios el efecto colateral que ha existido en una protección gástrica o incluso en la cicatrización de úlceras duodenales o úlceras a nivel de la ampolla digestiva. Se ha utilizado básicamente en el tratamiento de la artrosis con una excelente respuesta y sobre todo con una excelente posibilidad, ya que al ser una unidad portable, el paciente con esta dolencia, características crónicas, puede adquirirlo, puede tenerlo en su casa y seguir las indicaciones de su médico, de su terapeuta, de hacer aplicaciones en su domicilio en un ambiente ciertamente seguro, donde no tiene que modificar frecuencia, no tiene que modificar intensidad, simplemente tiene que encender el aparato y respetar un tiempo que se diferencia, por ejemplo, de ciertas unidades. Para la unidad Artro, básicamente andamos en 2.5 minutos y para la unidad de MicroCir andamos cercano a los 5 minutos. Nosotros hemos hecho aplicaciones, por ejemplo, en cicatrizaciones difíciles en algunas úlceras, sobre todo varicosas y úlceras por decúbito y algunas úlceras por pie diabético y cosas así por el estilo. Y francamente lo que podemos decir es que como terapia única no es milagrosa, pero sinérgica a otras intervenciones, el manejo propio de la esterilización de la herida, el mejor aporte proteínico o en algún caso también dado en la posibilidad de controlar los niveles glicémicos, hemos tenido muy buena respuesta, e incluso a pesar de que el paciente haya perdido la esperanza de haber cicatrizado por otros medios. En el manejo de edemas, hinchazones, algunas enfermedades venosas de características cutáneas, pero con etiologías venosas, sobre todo cuando hay ciertas vasculitis o hipoxias a nivel cutáneo, en algunas polineuropatías, sobre todo por influencia de citostáticos por ejemplo, neuropatías residuales posterior a una radioterapia o a una quimioterapia, pareciera que este tipo de modulación electromagnética viene a ser muy provechosa y aprovechada por el organismo dentro del espectro de su producción de características físicas. Bien, aquí les voy a presentar algunas fotografías de pacientes reales, nuestros pacientes, en donde hemos hecho aplicaciones como presentación de ligeros casos, en este caso en una fascitis plantar, de inserción, básicamente de origen, por así decirlo, ¿verdad?
en donde no hay un espolón calcáneo, pero hay una sensación dolorosa al apoyo del pie, etcétera. Hemos podido aplicarlo, hemos podido aplicar, por ejemplo, en Maxell de 2.5, a veces 3 aplicaciones o 4 aplicaciones, incluso para llegar hasta los 10 minutos de aplicaciones intermitentes. También aquí en una pesa serina, aquí un paciente con artrosis, con una gonartrosis a nivel de rodilla, igual aquí en una paciente con gonartrosis. Aquí en traumatismos por distorsión a nivel del primer ortejo del pie, en traumatismo agudo, aquí en aplicaciones patelofemorales o osteocondritis disecantes patelofemorales, aquí en condiciones patológicas propias de la bursa subdeltoidea o de lesiones o elongaciones de la cabeza larga del bíceps o del tendón del supraespinoso, aquí en bursitis infrapatelar, aquí en traumatismos y en postquirúrgicos de dedos, ha sido ciertamente significativo. También aquí en condiciones de osteoartrosis, aquí en distensiones ligamentarias del ligamento colateral interno, aquí en la cicatrización de heridas o en pacientes diabéticos. Aquí utilizamos una pequeña gasa y tenemos un contacto directo sobre la superficie. Aquí en posoperatorios y en presencia de osteosíntesis, clavos, placas, tornillos, una fractura de la cabeza del radio. Aquí en traumatismos específicos también de codo por dislocación. Y últimamente se ha venido argumentando y hay evidencia científica que así ciertamente nos apoya en los beneficios del uso de el Maxell para producir cierta vasodilatación y nuevas angiogénesis en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Esto está generando altas expectativas de tratamiento en pacientes de hiperplasia prostática y subrayo benigna, lo vuelvo a repetir, e influencias interesantes en la desinflamación propia de esta estructura y también la mitigación de algunas condiciones disfuncionales que el paciente pudiera presentar. Aquí lo hemos estado aplicando en el seguimiento de fractura de coles en una persona con difícil osificación o consolidación ósea y aquí en otros pacientes por traumatismos directos, aquí en artritis temporomandibular, al igual que aquí en pacientes con vértigo benigno paroxístico. Esto requiere todavía mayor investigación, pero algunos pacientes responden interesantemente a este tipo de tratamiento. Se argumenta de que mejora el comportamiento y el posicionamiento de los otolitos a nivel del oído interno y que la confusión propioceptiva visoespacial con la referencia vestibular entran en consonancia y el vértigo ciertamente tiende a revertirse o a controlarse. Bien, la artrosis, como ya lo dije, ha sido una de las patologías que más evidencia científica hay y mejor respuesta ha generado el Maxell en muchos de nuestros pacientes, al igual que también en los tratamientos de la cicatrización de heridas y del mejoramiento de la microcirculación. En cuanto a la artrosis, los beneficios a mediano plazo que hemos podido observar es que el dolor gradualmente va disminuyendo y la movilidad gradualmente va aumentando. Algunos autores también reconocen mecanismos condroprotectores con la utilización de campos magnéticos pulsátiles que sería interesante seguir revisando y seguir validando. Bueno, y como les decía, meritorio de justicia, estos aparatos han llegado incluso hasta el uso de la veterinaria, porque ahí fue donde empezaron en la experimentación con animales. Hoy por hoy algunos animales se benefician incluso del tratamiento de estas unidades. Algunos brindaron su vida para validar sus aplicaciones en el ser humano y ahora reciben los beneficios también de ser aplicados sobre ellos.
Bien, hace algunos años, básicamente en el 2009, hicimos un estudio sobre la utilización del Maxell en exodoncias o en procedimientos odontológicos, extracciones dentales, con la intención o la hipótesis de trabajo de producir una mejor recuperación o guiar la recuperación, cicatrización de las encías de donde se había sacado la pieza dental. He aquí algunas fotografías y respuestas al tratamiento que se fueron dando en corto plazo, básicamente un promedio de 4 a 7 días, disminuyendo el dolor y evidenciando a través de fotoevidencia la disminución y la mejor cicatrización. Creo firmemente, esto ya es una condición de opinión personal, que nosotros no debemos en medicina física, en rehabilitación, en terapia física, perseguir como objetivo recuperar rápido a una persona, sino recuperarla bien. Y la biología tiene su cronología, tiene su tiempo. Una buena recuperación requiere tiempo. No es terapéutico luchar contra el tiempo, pero sí acompañar el proceso para evitar cualquier desviación hacia una condición no deseable. Estos son aspectos fotográficos de estos estudios que hicimos hace algún tiempo, en donde en pocos días podíamos ver cómo ciertas estructuras se reparaban y el proceso de cicatrización a nivel, por ejemplo, odontológico mejoraba. Ahí lo comparto porque ha sido un estudio que hemos dirigido por acá en nuestro país. Algunas indicaciones terapéuticas. El Maxell requiere una curva de aprendizaje. Como nosotros no atendemos protocolos y no atendemos personas, tenemos que constantemente estar haciendo una lectura de las respuestas y las reacciones que tienen nuestros pacientes a lo que le estamos aplicando, a lo que le estamos proponiendo, a las dosificaciones que estamos utilizando. Y en función de esto, analizar la respuesta fisiopatológica, la respuesta clínica al tratamiento y ajustar muchas veces las dosis. Creo que no deben haber recetas, pero sí criterios para tomar decisiones en donde se pueda aumentar, disminuir o incluso contraindicar algunas aplicaciones de cualquier agente físico. Pero aquí con toda la buena intención y respetando el buen criterio y sobre todo el primum non nocere que debemos respetar con respecto a lo que hacemos con nuestros pacientes, les compartimos una pequeña tabla de buenas prácticas y de buenas respuestas que hemos tenido con respecto a algunas patologías y algunas dosificaciones y algunas características, recomendaciones con respecto a ellas. Inflamaciones óseas, aceleración de curación de heridas, en edemas, en problemas cutáneos venosos, en polineuropatías, en pie diabético, en el manejo de insomnio y en el tinnitus o los acúfenos también hemos hecho algunas sugerencias. En las indicaciones ahí ven el número de maxeles que utilizamos, esto según el tiempo que estemos utilizando o el dispositivo que tengamos. En el caso del artro, repito, él funciona en 2.5 minutos cada aplicación. Y si fuera el caso, podríamos en el primero hacer 4 aplicaciones, eso equivaldría a 10 minutos, en el segundo son 7 minutos y medio y así sucesivamente. 2 aplicaciones equivaldrían a 10 minutos. El caso de escoger un microcir, sabemos que él funciona por 5 minutos y que modula esa frecuencia, ese barrido de 4 a 12 hercios en una condición que internamente está programada. Hablemos un poquito de contraindicaciones, que también es importante mencionar. Podríamos decir que en tuberculosis, embarazo, en presencia de marcapasos, en algunos comportamientos por presencia de algunos hongos, alguna micosis, posiblemente tal vez no es conveniente. En hemorragias activas, internas o externas, creo que estaría completamente contraindicado. En algunas condiciones que sean indicadores de un preinfarto, también no deberíamos aplicarlo. En pacientes con hipotensión, deberíamos considerar también no hacer aplicaciones, sobre todo de campos magnéticos a través de solenoides. Tal vez
una aplicación de un Maxell en una condición distal no pueda ser tan significativa. Pero bueno, la literatura sí lo determina y sería bueno ser prudentes y usar el mejor criterio clínico en función de su aplicación o su no aplicación. Unas contraindicaciones absolutas, una embolia, una claudicación intermitente, hay que explicarla por qué, cuál será su razón, una angiopatía diabética o una angina de pecho o una condición meramente descompensada a nivel cardíaco, una insuficiencia coronaria, son condiciones ciertamente absolutas de. Y llamamos la atención a considerar sacar del espectro de la aplicación de el Maxell en pacientes que estén eh, utilizando verapamilo como tratamiento para alguna condición específica que padezca el paciente. Quisiera que este medicamento y los campos magnéticos no interactúan de la mejor forma y lo anoto como una precaución. Evidencias, sí, gracias a Dios hay un sinnúmero de documentos de evidencia científica que hoy por hoy reconcilian a los investigadores en buscar la razón de ser y la justificación de aplicar esta nueva estrategia o estas estrategias de campos magnéticos de baja frecuencia y alta, por ejemplo, densidad a nivel de militeslas o de Gauss. Aquí un estudio piloto inicial con respecto al tratamiento del tratamiento propio de la próstata en condiciones, digamos, de hiperplasias benignas. Y bueno, sin duda alguna nos queda una gran tarea de seguir buscando evidencias, pero no solamente peticionándola a otros investigadores, sino también planteando hipótesis de trabajo y haciendo una lectura de lo que logramos con nuestros pacientes en función de lo que le estamos aplicando a cada uno de ellos. Existen hoy por hoy una cantidad interesante de documentos con respecto a la respuesta del dolor, al concepto de mejor movilidad, a la velocidad de cicatrización de una herida, al comportamiento también del proceso inflamatorio de algunas estructuras, al mejor comportamiento incluso de las polineuropatías por radioterapia o quimioterapia, etcétera, que están a la disposición y que pueden ser ciertamente eh, convocados o reclutados. Estos son una serie de investigaciones que, que hoy por hoy tenemos y podemos revisar con respecto al uso de campos magnéticos pulsátiles. Bien, aquí termino mi presentación y dejo abierto el plenario para cualquier comentario o discusión o condición de opinión. Sacher. Hola Felipe, muchas gracias por tu presentación. Es increíble, siempre digo que es increíble a veces ver cómo equipos tan pequeños tienen tanta física y tanta tecnología y tanto saber detrás que justifican su uso, ¿no? Agradecerte grandemente por tu presentación, excelente presentación. Creo que se han abordado todas las temáticas. Agradecer a todos los que todavía están y se tomaron el tiempo de participar con nosotros. Hay un grupo de preguntas que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, en general, muchas felicitaciones. Hay felicitaciones a tu presentación. Bueno, digamos que ya es algo que es habitual. Quiere saber cómo localizar la calculadora de un trabajo profesor. Ok.
Voy a hacer vamos a ver las preguntas primero que algunos que hicieron en el chat, y esta vez hubieron también muchas preguntas durante el registro. ¿Okay? Y pienso que va a llevar un tiempito responderlas todas. A ver, bueno, preguntas por acá. En combinación con el Deep Oscillation, ¿cuál usaría primero en patologías reumáticas? Perdón, en patologías reumáticas. Sí, en patologías reumáticas. Bien, a ver, procedamos primero a explorar al paciente, tocarlo, medirlo, sentirlo, escuchar su historia de dolor, regionalizar el área que está comprometida y en función de eso vamos a establecer la estrategia. Si hay modificaciones plásticas, por ejemplo, induraciones, fibrosis, contracturas, comportamientos plásticos adaptativos del área comprometida, yo preferiría usar inicialmente el Deep Oscillation, dejar preparado el tejido para que el Maxell sea, digamos, posterior ciertamente aplicado. Al igual que también hay una condición, en el Deep Oscillation hay movilización de tejido, podríamos tener eventualmente una condición analgésica que podríamos considerar como única y decir, ok, no uso campo magnético. Recordemos que también el Deep Oscillation, al ser un campo electrostático alternante que puede producir vibroresonancia tisular, también induce un comportamiento eléctrico. Hablamos de 7,6 microamperios por centímetro cuadrado en el Deep Oscillation. Entonces, ahí podríamos ya también tener ya una respuesta específica. Podríamos, en función de la respuesta del paciente y también la etiología propia del mismo, considerar si sellamos o agregamos más un campo magnético al final. Pero, por ejemplo, inducir un campo magnético al principio, después confundirlo con Deep Oscillation, quién sabe si será lo mejor. A veces es preferible darle a uno o al otro el protagonismo de una única aplicación y tal vez dejar de hacer terapias mulco y ciertamente cócteles eléctricos, electromagnéticos que no convienen para el paciente. Muchas gracias, Felipe, por tus respuestas. Ahí, por supuesto, cada agente físico y cada equipo tiene su momento de intervención acorde a la condición de ese paciente, incluso en frente de la misma patología. Hacer una valoración de eso. ¿Qué necesito resolver primero de este paciente? Es la parte a considerar para tomar un elemento u otro como inicio o como combinación. Hay otra pregunta por acá. Dice, bueno, ¿podría explicar diferencia entre Maxell Arthro y Maxell Microsip? Bueno, eso ahí lo voy a responder yo libremente. Desde el punto de vista de especificaciones técnicas, en cuanto a potencia de salida, frecuencia y barrido de frecuencia, es lo mismo. También en cuanto al consumo de, por ejemplo, el tema de baterías y consumo eléctrico. La única diferencia real es el tiempo de aplicar, el tiempo en que se realiza el tratamiento de manera automática, porque bueno, como han podido quizás apreciar, es muy sencillo de trabajar, es un solo botón con un LED. Al presionar el botón, el equipo emite de manera automática durante el tiempo de aplicación, ya sea 2,5 minutos para el Maxell Arthro o 5 minutos para el Maxell Microsip. Aquí aclarar que no tiene, o sea, no importa si, eso no quiere decir que no puedas seguir aplicando. O sea, por ejemplo, en el caso del Arthro, la idea es que tú, como son aplicaciones prácticamente focalizadas y concentradas y en forma helicoidal, la recomendación es trabajar por varios puntos para lograr abordar toda la extremidad o todo el área de aplicación. O sea, que yo puedo usar el Maxell Arthro, si voy a trabajar una rodilla, yo puedo usar incluso en 4 puntos, 2 en lado izquierdo y lado derecho frontal y 2 lados izquierdo y lado derecho
eh, en la parte trasera de la rodilla. No hay ninguna contraindicación hasta hoy. Ya es un equipo que lleva más de 15 años en el mercado. Nunca ha habido una contraindicación y un señalamiento por, por exceso de tratamiento. O sea, no hay una contraindicación en cuanto a que haya una sobredosificación. Y básicamente eso No, sería... Thatcher, sí, dime. sí. Yo quisiera ahí agregar con respecto a eso último que estás mencionando, que al igual que se ha mencionado con respecto a los campos magnéticos que tradicionalmente nos utilizan, en algunos casos, no siempre en todos, no es en todo, y lo digo bajo usuario, digamos, frecuente de este tipo de unidad, hemos visto en un porcentaje no alto, estamos hablando de no más de un 25%, una presencia de dolor paradojal en las primeras sesiones, pero se revierte, no abandonamos, la recomendación no es abandonar el tratamiento, sino seguir y el dolor paradojal tiende a revertirse e incluso a no manifestarse posteriormente, pero sí es importante, digamos, en el beneficio de la honestidad, en el uso de la honestidad de decirlo, ¿verdad? Pero es una respuesta individual y muy esporádica en algunos que otros pacientes. Hay pacientes que tienen alergia electromagnética, por así decirlo, y eso también está documentado. Gracias, Felipe. Sí, no, estamos claros que decir lo que hemos encontrado durante el trabajo de tiempo y lo que hemos encontrado en otros es muy importante. Eh, bueno, para seguir con las preguntas, hay otra pregunta, bueno, que dice, ¿el tiempo de tratamiento es el mismo que en el magneto tradicional? Bueno, ya hemos visto que no. Normalmente los magnetos tradicionales son tiempos de aplicación un poco más largos. Y en el caso tanto del Maxel Alto como el Micro sí, normalmente son 10-15 minutos lo que aparece reportado en la bibliografía. No sé si Felipe quieres agregar algo ahí con respecto a esto del tiempo, pero bueno, no creo que sea. No, básicamente lo que has dicho, sí. Eh, Otra pregunta por acá. ¿Qué efecto tendría en aumentar la circulación interna en el cerebro para mejorar problemas de demencia leve? Ahí sí yo me paso. Bueno, eso es algo interesante. Lo he escuchado de que hay algunos esfuerzos clínicos terapéuticos que se está haciendo sobre el mismo, pero no tengo experiencia ni tampoco quisiera emitir criterios sobre eso. Solamente estoy a la expectativa de mayores evidencias y también de mejor parámetros o conocer los parámetros con los que se están ciertamente utilizando o aplicando. Sí, yo realmente ahí, o sea, lo único que quisiera decir, o sea, está demostrado que la aplicación con Maxim Inclusive, en este caso, aumenta el flujo sanguíneo, eso está comprobado. Ahora, los efectos que puede provocar eso en el, en el cerebro, ya eso ahí sí no tenemos, no puedo decir absolutamente nada, pero lo que sí está comprobado es que hay un aumento considerable del flujo sanguíneo en el área donde se aplica el Maxel, y directamente eso en el brochure o en la página web de Fisiomed lo van a ver, porque es uno de los estudios que sale, estudios de conductividad y de medición de flujo, creo que se hizo en varias partes del cuerpo, pero que está publicado en una mano. Por acá tengo otra pregunta. Bueno, ya aquí son preguntas hay otro más en el chat. ¿Okay? ¿Hay experiencia en tratamientos de Alzheimer en sus inicios? ¿Tienes alguna experiencia en Alzheimer? No, yo no tengo experiencia en la utilización de campos magnéticos, por ejemplo, con Maxele en Alzheimer. No, no podría emitir criterio.
tampoco. O sea, al inicio hubo muchos estudios en el tema de ¿cómo se llama? El tinnitus, pero no se fue mucho más allá en profundidad, sobre todo porque poder medir y cuantificar qué ocurre dentro cuando hay aplicaciones es bastante difícil generar evidencia para eso. Eh, entonces, para el tema de Alzheimer, habría que ver, preguntar a alguno de los usuarios que llevan años usando si tienen alguna experiencia o ha habido alguna casuística relevante al tratar alguna otra patología que han observado que haya tenido influencia sobre Alzheimer, pero realmente no hay. Hay otra pregunta por acá. ¿Puede dosificarse la cantidad de Gauss aplicada? No, no se puede dosificar. Los parámetros del equipo son fijos, tanto la potencia de salida como el rango de frecuencia. Lo que se puede dosificar son el número de aplicaciones. Y bueno, y el tiempo, aunque el 2,5 y el 5 son fijos, uno puede regular el tiempo. Y bueno, también la separación o no, También la distancia. la distancia. Que bueno, quería compartirles una pantalla, la pantalla, estaba compartiendo la pantalla porque en muchas aplicaciones van a ver que siempre como que el Maxer está sujetado solo con la mano y bueno, existe un set de sujeción para aplicar el Maxer que se coloca el Maxer en una bolsa, hay un velcro para sujetar ya sea en la rodilla, en la pierna, en el brazo y bueno, para que no tenga el terapeuta que estar aguantando o la persona que estar aguantando el equipo de todo el tiempo de aplicación. Incluso para aplicaciones a nivel lumbar, a nivel cervical, en la espalda, también se recomienda mucho el uso de esta bolsa para aplicar el máximo. ¿Okay? Hay otras preguntas por acá que estas fueron realizadas durante la infusión. Bueno, en general llamó mucho la atención el tema de la definición de electroterapia sin electrodos. Eh, Aquí de Panamá hacen una pregunta, ¿qué beneficios tiene para heridas y para qué clase de heridas pudiera aplicarse? Bien. A ver, cuando existe una lesión, llámese una herida o una úlcera, existe una discontinuidad de tejido. Por alguna razón mágica, eh, por creación, diría yo, propia del creador, el organismo se da cuenta de que tiene una lesión y él va a intentar reparar. Él va a intentar mejorar la continuidad de ese tejido, va a tratar de reclutar todos los mecanismos para lograr, por influencias endógenas, este, eh, cicatrizar. Una lesión implica una modificación del potencial de membrana en reposo. Una lesión modifica la impedancia propia del tejido. Encontramos un comportamiento eléctrico diferente. El tejido entra en lo que se llama alta capacitancia, o sea, está en una predisposición pidiendo ser cargado de nueva energía. Ese es un momento de oportunidad. Entonces, hay heridas específicamente, por ejemplo, las posoperatorias responden muy bien a los campos magnéticos. Las heridas traumáticas, un raspón, una escoriación, una herida por una arma cortante, pudieran responder o responden a los campos magnéticos. Hay algunas heridas que tal vez habría que considerar no el momento de una aplicación de un campo magnético, aquellas que pudieran tener ciertamente una invasión de patógenos, de bacterias, de microorganismos que pudieran estar siendo protopatogénicos ahí o ciertamente comedores de proteínas. Eso hay que resolverlo antes de pretender hacer una aplicación de un campo magnético, o sea, tratar de que la herida tenga un tratamiento específico para la infección o presencia de bacterias o microorganismos. En síntesis, cada caso es específico.
pero si es un momento en una herida, eh, una oportunidad y una ventaja o una ventana de oportunidad para la aplicación de un campo magnético para orientar la buena cicatrización propia o por lo menos la entrega de energía endógena aprovechable para que el organismo se sane a sí mismo. Hay otros elementos que nos ayudan, por ejemplo, la utilización del láser o la utilización de la oscilación profunda, pueden ser sinérgicos o incluso la misma aplicación propia de solo microcorriente, como lo hacemos, o algunas otras formas eléctricas que también suponen generar buenos resultados en acelerar el proceso mitótico y el cierre de una herida temprana. Pero sí, controlemos la infección, ofrezcámosle proteínas al paciente si no tiene restricción proteínica, ¿verdad? Ofrezcámosle proteínas al paciente porque cualquier herida requiere buena ingesta de elementos proteínicos para cicatrizar, ajeno a cualquier campo magnético que se aplique. Muchas gracias, Felipe. Aquí hay una pregunta. Bueno, ¿cómo influye la ropa en el caso de tener metal en el cierre o en el cinto? Bueno, al igual que también en algunos casos, como por ejemplo cuando lo han hecho o cuando se ha hecho con presencia de algunos electrodos, evitemos el apantallamiento hacia un campo, eh, el apantallamiento entre la estructura del cuerpo que va a recibir campo magnético y el generador de campos magnéticos. Entonces, la recomendación es eliminar o hacer a un lado la presencia de otros metales para que no se genere un apantallamiento y que el aprovechamiento del campo magnético sea ciertamente, digamos, más efectivo. Entonces, la recomendación es desnudar, desvestir, quitar, retirar esos elementos metálicos para que la aplicación sea de la mejor forma. No hay problema de hacerlo a través de la ropa. Ojalá no con una interfaz de una tarjeta de crédito, porque se le puede borrar todos los datos, ¿verdad? Del caso. Pero sí a través de la ropa, mezclilla, ropa gruesa, eso no interfiere para el aprovechamiento de un campo magnético. Incluso el mismo calzado, ciertos calzados. Pero sí, en presencia de algunos metales entre el cuerpo y el campo, el generador de campo magnético, tal vez no es lo más idóneo. Evitemos ese apantallamiento que se puede dar, o la menor distribución que se puede dar. Ustedes vieron un ejemplo que hice yo ahora con estos modelos de rodilla y de hombro. Lo vieron en el video. Cuando yo me acerco a los tornillos de estos modelos, estos tornillos capturan más la densidad de campo magnético y por ende, como son ferromagnéticos, ¿verdad? No así el titanio, que no lo es o lo es en menor forma, sí me hacen un apantallamiento propio del maxel. Entonces evitemos los metales entre el cuerpo y el dispositivo. Sí, en general, o sea, alejado siempre de cualquier otro equipo. Por eso, cuando el equipo, o sea, el Maxer se suministra en un embalaje protegido para evitar que tenga contacto con otros equipos o accidentalmente aquí coloque una tarjeta de crédito o una tarjeta de identificación, que ahora todas son electrónicas también, porque como todo campo magnético puede dañar esos elementos y evitar siempre en la zona donde se va a tratar que haya contactos elementos metálicos. A mí, o sea, acá hemos recibido llamadas siempre muy interesantes y sobre todo relacionadas con el tema este de la próstata. Eh, y, por ejemplo, si en estos casos hemos recomendado, porque hay personas que han tenido algún tipo de implante eh, en esa zona y le hemos dicho que no aconsejamos el uso del Maxer porque no sabemos si el material usado es ferromagnético o no. Y, cuando son pequeños dispositivos que están introducidos dentro del cuerpo, no sabemos qué puede pasar. Normalmente no debería pasar nada, pero ante el desconocimiento, siempre fábrica dice que por favor no usar. Eh,
eso es algo que quería un poco mencionar. Bueno, por acá también hay otras preguntas. Bueno, me gusta la versatilidad y la cantidad de patologías que se puede usar. En vértigo podría ayudar, ya creo que hablamos del vértigo en VPP. Bueno, ¿en qué funciones cuenta el Maxer? Eso ya lo hemos discutido. Quiero saber la efectividad de los tratamientos. Bueno, Felipe ahí un poco mostró los resultados que ha tenido en diferentes patologías. Hay una pregunta más acá en el chat. Bueno, no. ¿Cuántas sesiones diarias son recomendadas? ¿Cuántas? No hay una fórmula. En realidad, lo que hacemos es una sesión de tratamientos que puede implicar una, dos, tres, cuatro. En casos excesivos de 2.5 hemos llegado hasta los 12.5 minutos, o sea, 12 minutos y medio de aplicación, una única aplicación por día. En algunos casos se sugiere dosificar menos y aumentar la frecuencia diaria. Por ejemplo, 3 aplicaciones en la mañana. Por ejemplo, en artrosis lo hemos hecho así: 3 aplicaciones en la mañana, 3, 4 aplicaciones en la tarde, 2 veces, digamos, al día. Pero hay que ir haciendo una lectura de qué está pasando en el paciente, cómo lo está aprovechando el paciente, cómo lo está asimilando el paciente. Como les digo, vender recetas no es lo mío, así que prefiero siempre hacer una lectura individual de qué está sucediendo en el paciente con lo que le estoy sugiriendo. Así como en medicina a veces se ajusta la posología, se aumenta la dosis o se disminuye la dosis, así también en la terapia física o la medicina física. Gracias, Felipe. Normalmente, por ejemplo, yo lo uso mucho. Yo tengo acá en mi casa uno, porque lo uso mucho para el tema lumbar. Tengo 2 hernias y cada vez que tengo dolor siempre me lo coloco y me lo coloco hasta que se me quite el dolor. Normalmente hago 3, 4 aplicaciones y es algo interesante lo que dijo Felipe también. En ocasiones eh, se siente como que refuerza el dolor, como que el dolor se hace un poco más intenso. Y yo le encuentro la explicación solamente que, por supuesto, después de los 2,5 minutos empieza a haber un movimiento de flujo sanguíneo mucho más alto y hay una reacción lógica del cuerpo ante ese movimiento, esos flujos que se mueven, que no solo es sangre, sino todo lo que esté alrededor, y puede provocar que haya una sensación dolorosa. También pienso que las terminaciones nerviosas están un poco más, digamos, abiertas y a, a sentir lo que se está recibiendo y normalmente a veces en ocasiones, no digo que siempre, se siente un ligero aumento del dolor o que hay un empeoramiento, pero la realidad es que eso suele ir cediendo como una anestesia y hay relajamiento. Yo he logrado reducir y tener un alivio durante la sesión. O sea, no he tenido que hacerlo acumulativamente. Realmente, como lo tengo aquí, me lo pongo cada vez que ya veo que tengo un poco de dolor, me lo pongo. Sí he visto que el alivio del dolor, en mi caso, sí viene desde la primera sesión. Pero no, realmente no hay un libro ni una recomendación de cuántas veces, aunque en los estudios que están publicados, tanto para artrosis, todo el tema óseo, también para el tema de la microcirculación, como para el tema también de la próstata, hay unas recomendaciones que fueron las que se corroboraron durante esos estudios y están publicadas y aparece además en la literatura. Aquí hay una pregunta también. Eh, el Maxel Altro podría ayudar siempre en neuropatía diabética si no tuviera el microchip.
Sí, la respuesta es sí. Lo único que hay que tener en cuenta una cosa, o sea, cuando se habla del tiempo, el tiempo no es solo, en este caso, no es solo de ponerlo y quitarlo en 2,5, sino que cuando el microchip usa 5 minutos es porque se observa que a partir del minuto y medio o 2 minutos la intensificación de la microcirculación y del aumento de la circulación es mucho mayor y se establece así crecientemente hasta los 5 minutos, donde hay una saturación de esa área, comprobado incluso desde el punto de con equipamiento. Y si estamos usando un Valseracho, lo ideal sería hacerlo continuamente y no parar 2,5 y hacer cualquier otra cosa y volverlo a aplicarlo, sino volverlo a aplicar inmediatamente, porque, o sea, para lograr el efecto general, ¿no? En este caso, ¿no? No sé, Felipe, si tienes algo que aportar. Correcto, el principio es el mismo, la variable es el tiempo y estoy de acuerdo contigo en no distanciar una aplicación corta, si se requiere una aplicación un poco más larga, no distanciar la aplicación corta con un intervalo de tiempo ahí para hacer otra cosa no en forma inmediata. Sí, estoy coincido con tu persona. Yo, por ejemplo, recientemente este jueves pasado, me llamó una persona de Japón que él lo tiene, lo usa para su problema de próstata y ya lo usa hace un año y medio y está muy contento. Eh, Durante las primeras aplicaciones que él hizo, notó una mejoría increíble, estuvo tiempo incluso donde no tuvo que hacer tratamiento. Y recientemente me llamó que bueno, volvió un poco a tener lo mismo, pues, tiene también otros problemas. Y me refirió que notaba que con 10 aplicaciones de 10 a 15 minutos con el microchip, o sea, continuamente, hacer 3 aplicaciones seguidas, el resultado eh, que él notó esta vez era superior a lo que notó al inicio cuando empezó el tratamiento, que solo lo hizo los 5 minutos eh, que refería a la literatura. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Pudiera ser, primero, no sé, el estadio en que la situación de su próstata, porque no había una condición clínica que uno pueda evaluar, pero cada paciente es diferente, por lo tanto, los tiempos y las dosificaciones serían diferentes. Lastimosamente aquí no hay un tema de dosificación, aquí hay un tema solamente de tiempo. O sea, las dosificaciones están fijas y basadas en estudios que se hicieron in vitro cuando se desarrolló el producto hace más de 15 años, que después, durante el tiempo, se han ido desarrollando otras investigaciones y no hay a futuro idea de que los parámetros sean modificables, solamente el tiempo. Aquí hay alguien que pregunta si van a enviarnos la presentación. En el webinar que va a quedar quedó grabado y vamos